Buenas noches para todos, mi nombre es Carla Vega y les doy la bienvenida a una emisión más de Conversemos, un espacio virtual pensado para la comunidad académica de la Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo, Uniciencia, a través de la emisora Uniestereo y gracias a la iniciativa de la Coordinación de Egresados, buscando mayor visibilidad para ellos en sus diferentes facetas. Recuerden que las opiniones esgrimidas por nuestros invitados son 100% responsabilidad de ellos y no comprometen ni a la institución educativa ni a este medio de comunicación. Asimismo, si quieren sumarse a esta conversación, pueden hacerlo a través del numeral Conversemos. En Facebook nos encuentran como @egresadosunicienciistas y en LinkedIn como Uniciencia de Egresados. También pueden navegar y enterarse de las últimas novedades académicas en www.uniciencia.edu.co y www.unicienciabga.edu.co. Saludo a mis compañeros de mesa, a Berta Tamayo, Freddy Moyano, a Brian Hernández en el Control Master. Freddy, me encanta volverlos a acompañar. Me encanta verlos en esta cita de los miércoles. ¿Cómo estás, Freddy? Susanita, y para todos nuestros oyentes, qué bueno estar un miércoles más acompañándonos en este espacio de conversación que hemos ideado desde la Uniciencia, desde Uniestereo, desde este espacio académico en el que nos encontramos todos los miércoles. Como siempre, Bertica, un gusto acompañarte en esta mesa, a nuestro invitado, a Brian en el Control Master. Y hoy vamos a tener un tema particular y muy entretenido. Se trata de pedagogía y didáctica educativa. Quienes quieran sumarse, a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales o quienes quieran participar de esta conversación pueden hacerlo con el numeral, con el hashtag pedagogía y didáctica educativa, que es este tema de cómo aprenden las personas, de cómo los seres humanos se van formando. Así que de eso hablaremos durante este espacio de conversación en nuestro programa. Pero ahora yo quiero dejar en la mesa a nuestro invitado y creo que va a ser Vértica quien nos lo va a presentar como todos los miércoles. Vértica, buenas tardes. Buenas noches, Fredicito, muchas gracias. Encantadísima de estar también esta noche aquí con todos ustedes y un invitado espectacular como es Luis Omar. Luis Omar, buenas noches. Buenas noches, Berta. Y buenas noches para Y buenas noches para todos los radioescuchas de esta franja de Conversemos. Y en especial, un saludo fraterno a todos los estudiantes y egresados de Uniciencia. Es para mí, de verdad, una alegría poder estar aquí y compartir mis humildes conocimientos y experiencia con todos ustedes, como uno de los tantos egresados de esta prestigiosa corporación universitaria de ciencia y desarrollo. Reiterarles nuestros agradecimientos muy sentidos a la directiva de Uniciencia por este programa, a Carla, Susana, Freddy, Alexander, Brian en el máster y a Vertica por ser la coordinadora de egresados. Bueno, pues Luis Omar Agudelo Rey es una persona que nos representa muy bien en la universidad. Es doctor en educación en competencias del Centro Universitario Mar de Cortés. Es magíster en mediación familiar de la Universidad de Aconcagua, Chile. Es magíster en educación de la UNAF. Tiene especialización en didáctica del español y la literatura y especialización en orientación educativa familiar y comunitaria de la Universidad de Pamplona. Tiene especialización en orientación ocupacional y profesional de la Universidad Francisco de Paula Santander. Tiene especialización en Derecho de Familia de la Universidad Autónoma. Es licenciado en Administración Educativa y es abogado uniciencista. Tiene más de 20 años de servicio a la educación en básica primaria, en secundaria, en media vocacional y maestro en procesos de investigación a nivel de especialización y maestría. Le otorgaron la excelencia en docencia en el 2019 en Bucaramanga. O sea, es muy juicioso, muy estudioso. Pero para entrar en el tema, nos encantaría, Luis Omar, que nos aclarara qué es pedagogía y didáctica educativa. Bueno, entrar en este tema tan crucial como es la pedagogía y la didáctica, pues es importante primero señalar
que al comienzo la pedagogía no era tomada como una ciencia. Posterior, más adelante en el siglo XIX, siglo XX, se vieron desarrollando nuevos enfoques y nuevas tendencias con respecto a la pedagogía. Y desde allí se retoma la pedagogía como una ciencia. La pedagogía, al igual que otras disciplinas del saber, es importante declarar que tiene como objeto la educación y como sujeto al estudiante, ¿sí? De mirar y revisar cómo comprende, cómo aprende, cómo asimila los procesos en cada una de las áreas del aprendizaje. La tarea de la pedagogía como ciencia estriba en la investigación, la reflexión y por ende en poder desentrañar el sentido profundo de la formación para la vida. En suma, podemos decir que la pedagogía es el arte de enseñar y busca enteramente mirar y refinar todos estos procesos para la formación de de un nuevo individuo en la sociedad. Desde esta perspectiva, pues podemos decir que la pedagogía es dialéctica, porque siempre está construyéndose, está en un continuo devenir, requiere de procesos de intervención crítica, ya sea innovando y creando nuevas teorías. En ese escenario, entonces, Omar, que nos explica ya sobre la pedagogía, me gustaría también que dejáramos claro a nuestros oyentes qué se trata y ese sentido particular que tú le das de pedagogía como dialéctica, tema de la didáctica, ahora para que nos quede más en contexto. Bueno, la pedagogía en sí es el arte de enseñar. Es una ciencia que busca desentrañar el sentido del arte de enseñar. Y la didáctica estriba directamente en cómo enseñar, en cómo poder empoderar la creación de instrumentos, técnicas, métodos, herramientas que permitan encontrar una armonía en los procesos de adquisición y dominio de las diferentes competencias para la vida. Recordemos también que cuando hablamos de didáctica, pues existe un padre de la didáctica, como casi en todos los campos o ciencias del saber. Y tenemos uno ejemplar como es Juan Amos Comedia. Él, pues, es el padre de la didáctica y a través de su obra magna, pues, la didáctica general, pues aborda situaciones importantes que aún siguen vigentes, como cuáles, qué enseñar, cómo enseñar y cuándo enseñar. Entonces son tres momentos, son tres preguntas muy cruciales y muy importantes al momento de hablar de la didáctica. La didáctica como tal, para todos los radioescuchas, no es una tabla rasa para todas las áreas o disciplinas del saber, pues siendo fundamental poder ver que cada área o cada disciplina requiere una didáctica para poder aproximar el dominio de esas competencias o esos saberes a sus estudiantes. Ahí tocaste un tema. Susanita, a ver si nos quedó claro, porque los términos son fuertes, ¿verdad? Pero, Sí. perdón, Sí. voy a ir diciéndolo así para que nuestros oyentes vayan agarrando, o para tal vez nosotros aquí en la mesa también ir agarrando. Entonces, pedagogía, la rama esta, de la formación de los seres humanos, ¿verdad? Es la ciencia fuerte. Y la didáctica, el qué, el cómo y el cuándo se enseña, es decir, una herramienta de la pedagogía. Sí, es correcto. Muy bien, entonces nos quedó claro. Yo había Digamos pensado que la Carita pedagogía feliz. era la forma de juego en la enseñanza.
Mm. La didáctica, perdón, la didáctica. La didáctica sí, es correcto. Y digamos también para los radioescuchas que la pedagogía, si lo vamos a tomar como un símil con un árbol, pues Ok, la pedagogía es el tronco y de él se desprenden muchas ramas. Por ejemplo, está la didáctica, está el currículo, está, bueno, las estrategias, están em, todos los procesos que tienen que ver con la formación del individuo. Bueno, ahí tengo una inquietud, yo que soy la preguntona de esta mesa de redacción, Susanita preguntona, y es que tú decías que esto no es una camisa de fuerza, que digamos que esto es algo que se va construyendo todo el tiempo. eh, y aquí, digamos que sí creo que hemos tenido un momento muy importante en la historia y es como esa necesidad en la que todo se ha tenido que volcar a la virtualidad, incluso la educación. ¿Tú crees que es importante en este momento empezar a diseñar estrategias didácticas que se acoplen a esta nueva virtualidad, a esta nueva forma de enseñar y de aprender? ¿O que simplemente con el hecho de que yo pueda acceder a un computador y el profesor tenga un tablero y haga dicte su cátedra es suficiente? ¿O necesitamos nuevas herramientas para hacer mucho más eficiente la educación en este momento? Sí, efectivamente, eh, nos ha replanteado muchas cosas en los diversos campos de la vida, ¿sí? Y entre esos, el cómo enseñar y cómo aprender. Como maestro, pues la situación de la pandemia ha abocado a que de pronto los docentes pasemos de esa zona de confort y rompamos una serie de paradigmas. Y es con respecto a la didáctica. Es decir, que esta situación nos ha llevado a replantear nuevas estrategias, nuevas formas de enseñar, nuevas formas de acercarnos a nuestros educandos para hacer posible el aprendizaje y la adquisición de las competencias. Y aquí es válido señalar que tener un dominio en el manejo de las tecnologías de la información y de la comunicación forman parte de este cúmulo de estrategias que debe abordar el docente para poder acercarse de manera remota a sus estudiantes. Entonces, tener un computador, tener un celular, no lo es todo, no lo es todo, no lo es todo, y a través de esto o tener una fuente de información tampoco lo es todo. Se necesita un proceso de mediación, un proceso de diseño. ¿Para qué? Para hacer de la enseñanza un medio, un mecanismo de aproximación hacia esa adquisición del saber ser, del saber conocer, del saber aplicar y del ser persona. Ahora, en ese contexto que nos habla sobre las tecnologías de la información, la comunicación, me quedo pensando, Omar, en cómo se está impartiendo la forma de educación en los colegios en Colombia o en otros niveles de educación. Y te pregunto, Omar, ¿cómo es ese contexto normativo que regula a las universidades en Colombia ahora que nos habla sobre el tema de tecnologías y ese aprendizaje que debe tener el docente, pero que no solo
se basa en tener un computador, una tablet, un teléfono inteligente para el tema de la formación ahora con todo esto. Bueno, las directrices del Ministerio de Educación pues han sido sorpresivas, ¿sí? Tanto para los docentes, porque vamos a sentarnos en la realidad, y es que la mayoría de los docentes de Colombia, pues los que pertenecen a un régimen o un estatuto antiguo, pues escasamente manejan el celular, ¿cierto? Entonces, de aquí nos derivan una serie de hipótesis. ¿Qué herramientas o qué procesos formativos le ha brindado el Ministerio de Educación a los docentes para que lleven a cabalidad el desarrollo de los programas curriculares en las diferentes áreas del saber? Pues la verdad, son muy pocos. Y son muy pocos también los apoyos que ha tenido el docente para poder encaminar y poder, como quien dice, salir avante dentro de este periodo de pandemia y seguir ejerciendo su rol de docente. Obviamente, sin soslayar sus principios éticos, sus principios morales, su responsabilidad, porque todo docente que se respete, pues, tiene dentro de su formación esa parte ética de emprender estrategias para poder acercarse a sus estudiantes y poder llevar a cabo una serie de procesos encaminados a la adquisición del conocimiento. Las políticas como tal casi son a veces como superfluas, digámoslo así, en ese sentido, porque en vez de ser constructivas, son coercitivas, ¿sí? De obligación que el docente debe, por sus propios medios económicos y sus propios espacios, acarrear esos procesos de formación. También vamos a mirar que el ministerio como tal, pues no todas las personas, con todo el respeto que se merecen, las personas que ocupan este cargo, pues nunca han estado compartiendo y dirigiendo lo que es los procesos de enseñanza, la práctica como tal, con los estudiantes. Entonces, es muy fácil decir y otra cosa es hacer. Cuando se encuentran instituciones en nuestro país con muy escasos recursos económicos, ¿sí? Donde encontramos zonas de nuestro país sin acceso a Internet, donde encontramos estudiantes que no tienen ni para el pan diario. El pan diario. Entonces, estas situaciones son las que el docente y la institución, los rectores, comienzan a mediar sin existir orientaciones claras y precisas del Ministerio de Educación. En ese sentido, yo te corto un poco ahí, Susanita, sé que ibas a preguntar, sé que estábamos en este espacio de Sí. Susanita. Susanita, preguntas de Susanita, se llama la sección. Susanita preguntona. Pero entonces me traslado al contexto que nos estás contando, Omar, sobre el tema de la normatividad y esta laxitud en el tema de impartir la política desde el ministerio.
¿Tú crees entonces, Omar, que en Colombia el docente, con las herramientas que tiene, hablando de la ruralidad, por ejemplo, eh, debe abocar alguna norma en particular o debe aprender en, en- en alguna situación particular, alguna política para poder impartir? O tú dices, mi consejo para el docente que esté en la ruralidad, por ejemplo, para que imparta bien la pedagogía y la didáctica, es que simplemente sea lo que tú decías, llame a su parte ética como docente, como formador, y sígalo impartiendo. ¿Tú cuál consejo darías para el tema de impartir pedagogía y didáctica en centros educativos que están en la ruralidad, que a veces ni siquiera llegan a norma, ¿no? Sí, es correcto. La norma como tal existe. Existen muchas normas que regulan el sistema educativo en Colombia, tanto formal como informal, tanto para los diferentes niveles de enseñanza. Pero aquí, en este ámbito y en este tema, pues la única norma que le colige y le aplica a los docentes es la ética profesional, ¿sí? Sus principios éticos. Y esos principios éticos vienen desde su formación, ya sea desde la escuela normal, ya sea desde un centro universitario, a través de la cual adquirió sus conocimientos en pedagogía, y desde ahí, pues debe emprender, asumo, toda la responsabilidad de hacer asequible la tarea de formar nuevos individuos para esta sociedad. Y bueno, Y en ese caso, yo pienso que el gobierno se tiene que estar planteando que para la ruralidad donde no se puede llegar, donde no hay conexión y no hay conectividad, a riesgo de COVID, pues sería como acercarnos a una presencialidad, porque pues allá no hay manera de cómo los chicos se conecten. Sí, Berta. En las partes o en las zonas rurales donde hay mínimos de contagio con COVID, pues lo han demostrado y la misma ministra se ha hecho a cargo de llevar esos testimonios. Sí, los docentes han ido, han ido a impartir sus procesos de enseñanza bajo un principio que es la ética, ¿sí? De llevar, pese a lo que suceda en ese trayecto, porque pueden suceder muchas cosas en nuestro país, pues asume eh, heroicamente llevar y liderar una formación. creo que, pues, digamos que es un poco mi idea o mi lectura desde afuera de lo que hemos hablado y que me surge una inquietud. Eh, ya sabemos que a nivel, digamos que nacional, las políticas no han estado muy dadas a facilitar las condiciones de educación a nivel general, sobre todo pues en casos extremos como la ruralidad, como la falta de acceso a internet, de herramientas, etcétera. Eso querría decir que cada vez se hace más difícil lograr un equilibrio entre la educación privada y la educación pública. Y las personas que infortunadamente no tienen acceso a la educación privada, pues siempre van a tener una ligera desventaja frente a la, digamos que a la competencia en un futuro. ¿Cómo hacemos para reducir esta diferencia? ¿Esto es una responsabilidad 100% del Estado o cómo podemos nosotros ayudar a que nosotros como país seamos cada vez mucho mejor y mucho más competitivos a nivel mundial? Bueno, aquí se trata es de asumir una actitud crítica, una actitud participativa, una actitud de compromiso, ¿sí? Partiendo de un presupuesto, y es
que la premisa básica está en la Constitución. La educación le corresponde al Estado impartirla. Las políticas de la educación le corresponden al Estado, independiente de que existan de pronto instituciones de educación privadas o instituciones de carácter público oficial. Pero, entonces, el dilema que vamos a encontrar es lo que Carla me está diciendo, es que de pronto puede suceder que los privados ofertan mejor calidad educativa que lo público. Eso, entrar en ese tema es delicado, porque nosotros tenemos aquí en Colombia instituciones oficiales que han dado la cara y han sobresalido con muestras significativas a nivel nacional, a nivel internacional. Entonces, más que las instituciones privadas, ¿sí? No con ello, pues, quiero subestimar a las privadas ni a las oficiales. Pero como le dije al comienzo, esto es de asumir una actitud crítica y una actitud participativa en exigir ese derecho a la educación, de exigir la calidad en el servicio de la educación. ¿Y a quiénes le corresponde? A todos. ¿Sí? A todos nos corresponde exigir esa calidad del servicio educativo, porque para eso están las políticas estatales. Miremos y revisemos que pese a que el COVID nos sorprendió a nivel mundial, pues existieron otros países subdesarrollados que lideraron, concertaron procesos para llevar a cabo la enseñanza a través de medios remotos o medios virtuales, como que le quiera llamar. Pero nosotros nos tardamos y a veces nos cuestionamos y decimos, bueno, damos Incares, damos tablets, pero ¿para qué? Si de pronto el estudiante no tiene conectividad, no tiene acceso, si no hay una continuidad en esas financiaciones o en esos proyectos. ¿Sí? Entonces, es crítico y es lamentable que a veces las políticas de nuestro país son remediales, ¿sí? Y no son permanentes, no son continuas. Y eso es lo que debemos exigir, que existan políticas educativas que respondan a las necesidades de Colombia, de cada uno de sus territorios, ¿sí? Porque no se trata de traer políticas externas que obviamente no se acomodan o no se adecúan a nuestro contexto. Omar, entonces, basado en la orientación internacional que nos da, así de cómo Colombia se está viendo con respecto a otros lugares del mundo, a otros países, a nosotros, y creo que esto es en general, las pruebas internacionales de PISA te dicen en qué nivel o en qué grado estás ubicado en el tema de educación. ¿Cómo estamos nosotros en Colombia de acuerdo a esta normatividad, a esta prueba internacional? De categorización. Sí, las pruebas PISA que son emanadas de la OSD, ¿sí? Estas pruebas pues nos está arrojando o nos está dando un informe de los índices de calidad, ¿sí? De los índices de calidad, de las buenas prácticas educativas que se llevan en los países afiliados a la OSD. En este sentido, pues, y revisando los análisis históricos de los resultados de Colombia, de nuestras instituciones, con respecto a otros países latinoamericanos, vamos a observar que en el 2008 Colombia ocupó el puesto 58.
¿sí? Quedando por debajo de Chile, de México, ¿sí? Entonces nos cuestiona porque PISA evalúa competencias básicas en lectura, matemáticas, en ciencias, ¿sí? Y las puntuaciones que se han ido teniendo han ido decayendo, lamentablemente, ¿sí? Pero si nosotros vamos a comparar a Colombia, de pronto con Panamá, con República Dominicana, con Perú, decimos, ah, no, pero Colombia está por encima por ellos. Pero esto no debe servir de consuelo para nosotros, ¿sí? Porque por ahí dice un adagio, mal de muchos, consuelo de tontos. Sino se trata es de poder cuestionarnos y lanzar una mirada reflexiva y decir qué estamos haciendo por apuntarle a que Colombia ocupe los primeros lugares en esos índices de evaluación externa. ¿Mm? Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué está haciendo el Estado? ¿Qué estamos haciendo nosotros como docentes? ¿Qué están haciendo las directivas de las instituciones oficiales y no oficiales de Colombia por apuntarles a eso? La triste realidad es que encontramos que solo el 1%, pasa más allá del 600, de 600 puntos, creo, ¿sí? Que es lo que señala la OECD a través de las pruebas PISA. No, pero eso se vuelve un poco, eso hace un poco desolador el panorama, porque si nos dices que a lo largo de los años hemos ido decayendo y en el 2008 estábamos en el 58, creo que no quiero, no quiero tener más detalles, porque 2008 hace 12, 13 años es demasiado, y si cada vez estamos peor, ¿qué nos hace falta? O sea, ¿qué necesitamos para que los estudiantes puedan presentar mejores resultados en esas pruebas PISA? Bueno, y eso que me faltó decir, que si vamos a agregar esta situación de la pandemia, pues los resultados van a decaer No más, quiero saber. ¿cierto? Van a decaer más. Van a tener que medir distinto, Sí, seguramente Van las a- pruebas. sí, ¿y en América Latina en qué nivel estamos? Estamos a nivel del mundo en el puesto 58 y en América Latina 58. Estamos en el 58 porque estamos hablando de los países afiliados y no afiliados. a la OCDE. Sí. Ujú. Entonces, eh, sí, es importante señalar que a pesar de que ahorita se está trabajando unos procesos de flexibilización curricular, es decir, se están retomando las competencias de las áreas básicas o fundamentales, ¿sí? Pues, y que la labor del docente de pronto y la responsabilidad sobre todo del estudiante no es la misma a través de los entornos virtuales, no es la misma. Entonces, esto nos lleva a de pronto a tener como una visión prematura, diré yo, pero puede ser que vamos a apuntar a seguir decayendo. ¿Sí? ¿Qué debemos hacer? Pues el trabajo es mancomunado, Ujú. el trabajo es sistémico. Y yo digo que como en una familia, todos deben unir esfuerzos. El Estado debe conciliar, el Estado debe mediar con los diferentes eh, sujetos que integran esta labor de los procesos de formación en Colombia, con el fin de qué? De mejorarlos, de empoderar, de empoderar y cualificar los procesos educativos, la calidad, así como en las instituciones de educación superior también se les da esa, ese registro calificado, pues también esperamos
que existan unos registros que permitan cualificar los procesos de la educación pública en Colombia. Dios mío, ¿Cuál eso es sería muy entonces, difícil. Omar, ahora que nos presentas el panorama, vamos a hacerlo, vamos a creer que nos va a ir muy bien, ¿eh? Para que los docentes que nos están escuchando no se, Desmoralicen. sí, sí, no se desmoralicen en su actuar y en su enseñanza, en esta pedagogía que están impartiendo ahora desde la virtualidad y seguramente algunos desde la forma presencial, de acuerdo a cómo vayan viniendo el tema de la pandemia. Pero entonces, ¿cuál sería, Omar, desde tu perspectiva de pedagogo y conocedor del tema de la didáctica educativa, el consejo que le darías a los docentes que nos están escuchando para que impartan mejores saberes, que haya mejor pedagogía y que haya herramientas más didácticas para este tema de la pandemia? ¿Cuál sería tu recomendación? Bueno, Alexander, la verdad, como le dije, como en todo proceso, como en la familia, y cuando surge un problema, todo es sistémico. Entonces, acá no es únicamente hablar de la responsabilidad del docente, la responsabilidad es de todos, del Estado, del ministerio, del jefe de gobierno, de todos, de los padres de familia, de los estudiantes. Es en un sentido asumir la educación como una corresponsabilidad, con el fin de obtener una cualificación, con el fin de ser alguien útil en la vida y para la vida, porque eso se trata de las competencias, cuando hablamos nosotros de competencias. Entonces, acá el asunto no es de pronto señalar quién es el culpable, porque a veces nosotros los docentes somos, como que dice, los marginados, los mal vistos y que somos, que no trabajamos, y eso no es así. Con esta situación de la pandemia, y lo hablo desde mi propia experiencia, hemos tenido que estar conectados al computador hasta más de 12 horas, inclusive no tener descanso ni los sábados ni los domingos, ¿sí? Por estar pendiente de nuestros estudiantes, de poder darles respuesta, de poder dar solución a sus inquietudes. Pero en sí, el único consejo es, pues, que asumamos la educación con un sentido serio de responsabilidad. ¿Mm? Sí, yo creo que eso es muy difícil. Yo, más que una pregunta, es como un comentario, lo hago desde mi posición de madre y yo lo he vivido con mi hija. Ella, pues obviamente ha tenido que volcarse a la virtualidad y te preguntaba un poco al comienzo de la entrevista por el tema de las herramientas y del cambio, digamos que de chip, cuando empieza la virtualidad, porque uno nota, pues no sé, de los 12 profesores que tiene mi hija, pues ella está en séptimo grado, ¿no? Claramente lo hablo desde esa perspectiva. Pero hay muchas, hay una gran diversidad de docentes. Entonces hay unos que son muy pedagógicos, que tienen una cantidad de herramientas, que hacen la clase muy divertida, que le dan opciones al estudiante para que interactúe de diferentes maneras. Hay otros que, como lo mencioné, pues tienen su computador, tienen un tablero y ya dictan su clase magistral en el tablero y pues es lo mismo, simplemente la transmitieron por el computador y ya. Pero es mucho más difícil, tanto para los docentes, yo entiendo la posición que dice Omar hace un momento, porque obviamente el hecho de preparar las clases es distinto, el hecho de estar disponible para los estudiantes es diferente, porque no están compartiendo en el mismo espacio, porque no surgen las mismas dudas. Bueno, todo el sistema se complica, pero también para los estudiantes es más difícil. Entonces, si es una cátedra en la que el profesor se paró en el tablero y dijo todo lo que explicó todo el tema, se acabó la clase y se fue y los niños no entendieron, pues a llorar al mono de la pila.
Entonces, por ejemplo, en el caso de mi hija, ella cuenta con la fortuna de que mi mamá casi que es la tutora todo el tiempo de ella y mi mamá es la que se ve todas las clases con ella, la acompaña todo el tiempo, le hace refuerzo escolar, le ayuda con los trabajos, le dedica el tiempo para solucionar todos esos vacíos que quedan durante la jornada académica. Pero también para los niños se ha vuelto una jornada mucho más extensa, porque mi hija iba a clase al colegio de 6 a 2 y venía y hacía tareas, pero ahorita está de 7 a 7 en la casa, pegada al computador, haciendo tareas todo el tiempo y el día no le alcanza. Entonces, ¿cómo encontrar esa forma de mediar un sistema en el que no se recargue toda la labor en el docente, pero tampoco se recargue toda la labor en el estudiante, porque para muchos es muy fácil dejarles talleres y que trabajen en casa, cuando muchas veces ni siquiera han entendido el tema. Entonces creo que sí, lo que tú dices de que es la corresponsabilidad y que todos los que hacen parte del sistema deben hacerse consciente de su posición y de que su trabajo es importante, pero también hacerlo mucho más ameno. O sea, creo que este momento sí necesita mucho de llenarse de herramientas o de posibilidades que hagan la educación mucho más fácil para todos, porque creo que el choque y la necesidad de convertirlo y de volcarlo toda la virtualidad hizo que fuera mucho más difícil y que fuera un tránsito muy complejo para todos. Mi hija en los primeros 2 meses casi se tira el bimestre porque fue muy difícil para todos empezar el cambio. Entonces creo que, y pues para los niños que están todo el día solos porque sus papás van a trabajar, tienen que irse y ellos tienen que estar todo el día pegados al computador, nadie asegura tampoco que ellos ni están concentrados en clase, ni entendieron el tema, ni hacen los trabajos. Entonces se vuelve un ejercicio muy solitario y creo que lo hace mucho más difícil para todos. Susanita, ahora que nos explicas tu situación particular, quiero también referirme a una propia. Yo no tengo hijos, pero soy tío. También ayudo en el tema de las tareas y en el tema de la educación y la formación de mi sobrina. Y veo también unas materias con una pedagogía muy fuerte, con una didáctica interesante. Incluso a veces me dan ganas de quedarme en más clases con ella, porque de hecho aprende uno de la situación. Y también veo como otras que son teoría y chao, listo. Entonces, a veces en ese tipo de cosas, y como Omar nos decía y la invitación a la que nos hacía de corresponsabilidad, cuando estoy cerca de ella, incluso trato de preguntarle qué te pareció la clase, si lo entendió bien, y conversamos un poco sobre lo que le estuvo impartiendo el docente. Entonces, yo creo que ahí también viene eh, eh, la labor de papás en la formación, ¿no? En la didáctica también, que ellos tengan estrategias didácticas para poder incluso hacerlo entretenido para pues el estudiante. Pero entonces, en ese sentido y basándonos en estas dos apreciaciones, Omar, Experiencias. ¿cuál sería, ¿cuál sería el consejo para los papás o los formadores en casa? Bueno, los consejos son prácticamente como compartidos, ¿sí? Porque vamos a mirar lo que decía Carla y lo que dice Alexander. Es cierto, todo hay en la viña del Señor. Hay docentes muy creativos, muy innovadores, que todos los días se esfuerzan por investigar, por estar en esa tarea de estar a la vanguardia del manejo de las tecnologías de la información y la comunicación, e involucrar diferentes herramientas que, que le lleguen ante el dominio de esos saberes. Y hablando de esto, entra en juego lo que es la didáctica, ¿sí? Lo que es la pedagogía como tal. Entonces, vamos a señalar que el docente tiene que tener unas competencias básicas, tiene que tener una vocación
sin esa vocación, pues no hay compromiso. Entonces, el docente, como primero, tiene que ser humano para comprender y ubicarse en el zapato del estudiante. Porque como decía Carla, como docente yo no puedo llegar y hacer mi clase lo mismo, porque todo cambió. Tengo y voltear la página porque esa zona de confort se volcó a través del COVID. ¿Sí? Y tengo que ser humano en el sentido de comprender que todos no aprenden al mismo ritmo, que todos no tienen la misma motivación por la materia. ¿Sí? Entonces tengo que ser humano, pero tengo que emplatar una pedagogía del amor, una pedagogía del respeto, cimentada en lo humano, ¿sí? Saber que él también siente, saber que ese sujeto que estoy formando también sufre, saber que ese sujeto que estoy formando tiene unas necesidades. Y entonces, no se trata solamente de diseñar una guía, hágala y para qué. ¿Mm? Entonces, la la primera invitación es a que el docente sea humano. ¿Sí? Segundo, a que adquiera competencias de investigación, de innovación, ¿sí? Para mejorar su calidad como persona, como educador. ¿Sí? Tercero, que asuma una actitud de compromiso. ¿Sí? Porque a veces nosotros como docentes nos lamentamos, pero mire el gobierno que tenemos, pero ¿qué estamos haciendo para formar a los futuros ciudadanos? ¿Por qué nosotros estamos en esta situación actual? Porque no hemos formado para la vida, ¿sí? Entonces, todo lo que ha venido de parte del ministerio son cátedras remediales, pero nosotros que estamos ahí frente a un salón, frente a un grupo de estudiantes, tenemos una responsabilidad de hacer un mundo mejor, de hacer un contexto de Colombia que sea como ejemplar para toda esta aldea global, ¿sí? Pero el compromiso no es solamente decirlo, es hacerlo, ¿sí? Y la tercera, pues, ser innovador, estar siempre cuestionándose, asumir una actitud crítica, reflexiva de para qué formo y cómo estoy formando. Porque a veces se nos olvida que ser docente, pues no significa que nosotros tengamos, como quien dice, todo el conocimiento y todo el saber y todo el dominio. Nosotros nos podemos equivocar, nosotros somos personas, y todo no puede ser perfecto y todo lo que yo diga o haga no puede calar de la misma forma en los procesos de aprendizaje para determinados estudiantes. Entonces, tengo que acercarme al estudiante y permitirme que me evalúe, ¿sí? ¿Cómo me ve? ¿Sí? ¿Cómo se sintió en la clase? Si aprendió. Y todo eso se logra entrelazar con la pedagogía del amor, del respeto, ¿sí? Porque si yo brindo confianza a mi señorita Carla, pues el estudiante me va a preguntar aquí, en este escenario virtual, me va a preguntar, yo tengo duda, profesor, no entendí, profesor, tengo esta inquietud, entonces yo la voy a resolver, pero no se la va a resolver otra persona que de pronto no está en ese proceso de formación, ¿sí? Es cierto que el papá es corresponsable, pero no tiene por qué repetir el primero, no tiene por qué repetir el cuarto, el séptimo, etcétera. No, eso no es así. Entonces, nuestra tarea es eso. Y lo otro, con respecto a los padres, es que nosotros tenemos que, en la casa, en el hogar,
inculcarle principios de autonomía, de responsabilidad a nuestros hijos, porque a veces queremos que nuestros hijos sean los mejores y le hacemos las tareas con tal fin de que sean los mejores. Y eso no. No es academia. Yo le digo a mis papás, a los papás de mis niños, les digo, no, ellos deben presentar las tareas de acuerdo a lo que entienden, comprenden, como el profesor los explicó. Acá no se trata de sacar la máxima calificación, no. La tarea del docente es esa, evaluar esos procesos. Porque si yo recibo un trabajo excelente, pues ¿qué voy a hacer? ¿Mm? Entonces sí, nos cuestiona, la verdad que sí nos cuestiona. Y no tan solo a los docentes, nos cuestiona esta situación también a los padres de familia y a los estudiantes también se les cuestiona. Y es dónde está su responsabilidad. Si bien el Estado le brinda una educación gratuita, ¿por qué no la aprovecha? ¿Por qué no la aprovecha al máximo? ¿Sí? Esos espacios, esos escenarios, tiene que aprovecharla, porque después nos lamentamos. No pude terminar la primaria, no pude terminar el bachillerato y por ende no pude ingresar a una universidad. ¿Pero por qué? Entonces, porque en la familia, en el hogar, no se le infundió valores de responsabilidad. A veces sobreprotegemos y eso coarta el desarrollo integral del individuo. Entonces, es mejor darle e ir tirando, darle libertad e ir tirando, ¿sí? Soltar un poquito la cuerda e ir exigiendo. Eso es importante. ¿Mm? Omar, estamos muy agradecidos por lo menos por esta parte de la mesa, de que nos hayas compartido todo tu conocimiento. Voy a hacer unas conclusiones breves sobre lo que tú acabas de decir, algo muy corto. Para los docentes, recuerden entonces, para quienes son docentes, lo están ejerciendo y para quienes quieren ser docentes en el futuro, recuerden que en este espacio de conversación hemos hablado entonces de la ética que deben tener como profesionales impartiendo el conocimiento, de llenarse de competencias, de tener una vocación, de tener además de eso compromiso para la enseñanza y sobre todo ser muy humano, ubicarse en el zapato de los estudiantes y para los papás, por supuesto, basarse en principios de autonomía, responsabilidad y por supuesto amor y respeto. Me quedo con algo que dijiste, Omar. La pedagogía, entonces, hay que hacerlo, hay que hacer la pedagogía del amor y la didáctica del respeto. Y entonces, no sé si lo hice bien o no, este cierre de conclusiones. Omar, tú me dirás. Sí, Alexander, es perfecto. Prácticamente se suscribe a eso, ¿sí? A que nosotros veamos el ámbito de la educación no como una responsabilidad únicamente del docente, porque esa es la actitud de los padres de familia cuando volverán a las aulas. ¿Para qué? Para entregárselos al docente. No. Correcto. No. ¿Sí? No. Pero profesor, si uno mira, espérame, pero si uno mira el tema de que, por ejemplo, los chiquiticos, y me dices tú, Luis Omar, estarse 2 horas en un computador para uno grande y un pequeño, imagínense un pequeño en clase virtual. La falta de interacción, la falta de compartir, para ellos ha sido traumático, ha sido muy complicado. Yo pienso también en eso, en que el amor, es bueno la que mamá, el vuelvan a estado las y todo, aulas porque les hace mucha falta socializar. Uno de adulto se aguanta tener que trabajar en la casa o se aguanta todo el día el computador, pero creo que para ellos la vida social, poder compartir con sus amigos, poder salir a otro espacio y aprender otras cosas también les hace mucha falta. Sí. Stephanie nos escribe varios comentarios del exterior, nos está acompañando y nos escribe varios comentarios de verdad muy acertados de todo lo que nos ha comentado Luis Omar, perdón. Quiero Y un entonces abrazo. extender entonces la invitación, Bertica, que nos sigan a través de las redes sociales
para que sigamos con esta conversación, pero lamentablemente hoy se nos acabó el tiempo. Susanita, Vertica y profesor. Omar, agradecemos todos tus aportes, a todos los que nos acompañaron en redes sociales, a nuestros egresados, estudiantes y comunidad en general que nos siguen a través de Unistereo. Les recordamos también que pueden participar en el boletín de egresados, pueden leerlo, pueden enviar sus artículos, toda la información la encuentran en la página de egresados en Facebook. Recuerden también que pueden visitar la página de la universidad, www.uniciencia.edu.co y www.unicienciabga.edu.co. Mañana jueves a las 3 de la tarde por Unistereo, nuestro programa Café Mentor, no se lo pierdan. Y pues, por supuesto, tenemos una cita todos los miércoles a las 6 de la tarde con una nueva emisión de Conversemos. Freddy, Vertica, me encantó verlos otra vez y espero que nos volvamos a encontrar dentro de 8 días. A cuidarse mucho, Susana, del COVID, ¿no? Que Susanita el anterior programa no nos pudo acompañar porque estaba recuperándose del COVID, y es un llamado también a que todas las personas estén cuidándose y sigámonos cuidando entre todos para que no pase a mayores. Profesor, ha sido un gusto compartir esta mesa, este diálogo con usted. Nos encontramos entonces el próximo miércoles 6 de la tarde, a todas las personas que están escuchando, en un episodio más de Conversemos. Esto ha sido todo por hoy. Vertica, muchísimas gracias. No quiero despedirme sin antes dejarle... No, muchísimas gracias, Freddy. Una apreciación. Qué alegría haberte escuchado. Entonces nos vemos el próximo miércoles. Invitarlos a todos a las redes, los que están en el exterior, los compañeros egresados, administrativos, que estén con nosotros. De verdad, Luis Omar es una persona que nos representa muy bien como egresados, y hoy estoy feliz porque estoy acompañada de 3 egresados. Entonces, pues es una dicha. Un abrazo para todos. Los quiero muchísimo. A Brian, muy amable. Nos vemos entonces 6 de la tarde próximo miércoles, y recuerden, la educación no es llenar un cubo, sino encender un fuego. Profesor, muchas gracias. Muchas gracias, igualmente para todos ustedes. Adiós. Adiós.